Ok, el día de hoy, 7 de octubre del 2020, vamos a dar inicio a la conferencia de introducción a bases de datos no relacionales. El conferencista es José de Jesús Carlos Rosales. Él se acaba de graduar de Ingeniero en Sistemas. El ingeniero José Rosales tiene conocimientos en lenguaje de programación Java, en C#, C++, Visual Basic, Python, JavaScript. Utiliza los DBMS, Postgres, MySQL, Oracle, SQL Server, Redis y Cassandra. Así como también tiene otro conocimiento de otras herramientas informáticas que son Alfresco Progress Service, Alfresco Content Service, Docker, SQL Server Business, Intelligence, Graphics y analizadores GFlex, ICOP, JSON, Flex, Bison y Irony. Entonces, te dejo a vos, José, para que comiences con la conferencia. Buena onda, Colocho. Buenos días, compañeros. El día de hoy les estaré exponiendo a ustedes sobre la introducción a bases de datos no relacionales, que son las no SQLs. Hoy tenemos fecha 7 del 10 de 2020, a las 10:40 damos inicio. Entonces les voy a compartir mi pantalla, me avisan cuando la puedan ver. Ahí está. ¿Me comentan si ya la visualizan? Sí, José, sí se visualiza. Ok, va. Entonces, para dar inicio, les comento. No sé si ustedes han tenido experiencia con algunas bases de datos distintas a las relacionales, que serían las no SQLs. Si no han tenido, pues vamos a darle una pequeña introducción. Primero que nada, las bases de datos relacionales son utilizadas desde hace años, de los años 80, 90, en la mayor parte de sistemas de información, en donde se almacenan, por ejemplo, en aplicaciones de banca, CRMs, ERPs, sistemas sanitarios, sistemas académicos, etcétera, y cualquier otra aplicación que ustedes se puedan imaginar. Estas bases de datos tienen ciertas características. Primero que nada, están basados en tablas. Segundo, estas están basadas en relaciones. Para que esto sea válido, tiene que cumplir con una CID, que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Utilizan un lenguaje SQL, que significa Structured Query Language, que es un lenguaje estructurado para consultas. Estas también proporcionan utilidades para asegurar el acceso y la manipulación de la privacidad de los datos. También ofrecer utilidades para auditoría, recuperación de datos, logs, etcétera, etcétera. Y garantizar la independencia de esquemas lógicos y físicos. Para los que no tengan conocimiento sobre estos dos términos, una independencia física es la capacidad de modificar un esquema físico, es decir, todo el modelo, sin que provocar que hay que volver a inscribir el código o algo por el estilo, sino que solo se altera y ya se modifica. Y la independencia lógica de datos es la capacidad para modificar básicamente la escritura, ¿verdad? O sea, si quiero mandar a ejecutar un query, modificar una consulta, modificar algo, no hay necesidad de volver a rehacer todo de nuevo, sino que solo se modifica el query y ya sigue funcionando. Ahora bien, esto llegó a un punto en donde estas bases de datos ya no son de utilidad. Por ejemplo, en los servicios de Facebook, Twitter, Amazon o cualquier otra empresa que sea grande, ¿verdad? Tienen que tener la disponibilidad de poder atender servicios a miles de usuarios, es decir, tener concurrencia masiva o concurrencia alta. Esto ya no es posible con base de datos relacionales. ¿Por qué motivo? Porque los indexados, las búsquedas, se vuelven muy datos al tener millones de datos. Un ejemplo que les puedo dar, en el lugar donde yo trabajo, manejan millones de datos y las búsquedas, llega a un punto en donde las búsquedas son muy lentas. Y esto ocurre que para el usuario no le responda o sea muy lento, entonces lo ven así como que no sirve, ¿ya? Entonces tienen que pasarse a un punto
en donde ya no suceda eso. Y donde se logró hacer esto fue haciendo uso de las bases de datos no relacionales. Al hacer esto de las bases de datos no relacionales, también vino naciendo el cloud computing, que es la computación en la nube, que se caracteriza más que todo por la construcción de nodos, que le dijeran host, y entre ellos comunicarse entre ellos. Ya. Lo que les estaba comentando de la base de datos relacionales, que son los RDMS, sus cuellos de botella más que todo son, primero que nada, los logs, porque registrar un log de base de datos es lentísimo. La concurrencia puede causar fallas en las búsquedas de datos. Básicamente le llamamos interbloqueos. Entonces, este control de concurrencias puede fallar bastante. El protocolo de transacciones, que primero tiene que ejecutar los insert, los update y por último los select, ya que si se ejecuta select, posterior update y posterior otro select, los datos ya no van a ser los mismos. Entonces, este protocolo de transacciones siempre va a causar un cuello de botella. La administración de buffer nos referimos más que todo a la cantidad de datos con los que se ingresa o se manipula la base de datos. Aparte de eso, los tres principales, que sería el volumen de datos, que debe hacer frente a una aplicación web que sigue creciendo exponencialmente, así como el número de usuarios que utilizan y el volumen de transacciones que se manejan. Basado en estas dos cositas, tenemos que tener un tiempo de respuesta, pero gracias a las relacionales, el volumen de datos y el volumen de transacciones, su tiempo de respuesta termina siendo lento. Entonces, a este punto llegamos a mejor utilizar una base de datos no relacionales y asunto arreglado. Entre las bases relacionales tenemos esta imagen que tenemos por aquí, que está Coach, Redis, Cassandra, Neo.js, Mongo, React, MemberBase. Entonces, el término NoSQL es dado para el conjunto de base de datos o RDMS para no relacionales. Primero que nada, una base de datos es un esquema prescindible. No tiene que estar normalizado. O sea, todas las reglas de normalización que, por ejemplo, ustedes aprendan ahorita en base de datos alguno, en estas bases de datos no SQL, no aplican, porque no hay necesidad de esto. Se pueden escalar horizontalmente, es decir, nosotros podemos incrementar la cantidad de nodos que nosotros necesitemos o queramos, y las bases de datos seguirán funcionando normalmente. Y el otro punto es que no se garantiza una SID, que sería toda la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Las bases de datos no SQL se basan por ciertos tipos. Tenemos las bases de datos de clave valor, que yo siento que ustedes ahorita en este punto han usado varias de este tipo. No necesariamente no SQL, pero han trabajado en sus aplicaciones de entrega, algo parecido. Que las de clave valor tienen el modelo de datos que es bastante sencillo, en donde una clave que se indexa se le asocia un valor y nada más. Entonces, en este punto de vista de la base de datos, la información se almacena simplemente como en una tabla hash y se recupera basado en una llave. Se busca la llave y se obtiene el valor. Y así de sencillo es el uso de esta base de datos. Honestamente, este tipo de base de datos son las que más me gustan a mí. ¿Por qué motivo? Porque manejamos grandes cantidades de datos, digámoslo así, ¿verdad? En donde quisiéramos tener un control de... Un ejemplo, si tuvieran una aplicación ustedes en donde manejan la temperatura y necesitan saber la temperatura cada medio segundo o cada segundo, y basado en eso ustedes hacer un análisis estadístico para obtener la información. Este base de datos es la más esencial y la más fácil de usar para ese tipo.
ya que no hay necesidad absolutamente de hacer un modelo, sino solamente de mandar a almacenar la información y ya obtendremos de respuesta un OK o una información de esa misma. Entonces, este tipo de base de datos para mí siento que es la mejor NoSQL. Ahora bien, tenemos las bases de datos también orientadas en documento. Las bases de datos que son el modelo basado en documento, mayormente son en formato JSON. Estas son utilizadas para almacenar y consultar la información que permita, ¿cómo definirlo? Que permita hacer gestiones complejas. Un ejemplo, si ustedes quisieran almacenar la información de un estudiante y basada en la información del estudiante quieren almacenar los cursos que tengan, lo pueden hacer en este mismo modelo. Hacen un JSON, almacenan el estudiante y el estudiante sus N cursos y literalmente se almacena la información como que si fuera un documento. Entonces, esta es la facilidad que se puede aplicar en las bases de datos orientadas en documentos. Normalmente las bases de datos de este tipo está MongoDB, que es una de las más famosas. Está CouchDB. Y creo que coloqué el mismo aquí, perdón. Va. Una de las más famosas es Mongo. Y es bastante simple y sencilla de trabajar. Otras bases de datos que son un poquito más complejas y son orientadas en grafos son estas. Este tipo de base de datos, el modelo de datos se centra más que todo en hacer entidades y relaciones en forma de grafos. Es como decir un árbol, dibujar un árbol. Entonces aquí se dibuja literalmente el grafo completo y en ese se basa el modelo de la base de datos. Este trata de hacer, ¿cómo se definiría esto? En recorrer las uniones de las entidades o entre los nodos a través de sus relaciones que se hacen ahí. Esto permite hacerlo a una gran velocidad y las búsquedas, como son basadas en nodos, también tratan de reducir el tiempo para poder terminarlas y obtener un resultado rápido. El uso de este tipo de base de datos muy común es en las redes sociales, que en Facebook es una de las que utilizan este tipo de modelo también. Si no estoy mal, creo que también utiliza la de Twitter. Y para este tipo, las tecnologías están Neo4j, OrientDB y Titan. De ahí estamos las otras que son orientadas en columnas. Este tipo de base de datos, para no serlas muy complejas o manera sencilla, está Cassandra y HBase. Es muy parecido a las bases de datos relacionales. Es decir, ustedes tienen que hacer un modelo de datos en donde tienen su entidad completa, su tabla, digamos, sus atributos, le dicen qué tipo es, y si va a tener llaves primarias, etc. La única diferencia de este tipo basados en columnas es que si nosotros queremos realizar búsquedas por algún atributo, ese atributo tiene que ser indexado y aparte de ser indexado, ya sea que sea una llave primaria o indexarlo. Caso contrario, este tipo de base de datos no son funcionales. Lo otro que tiene son una base de datos, ya como estamos familiarizados a SQL, pues nos facilita un poquito también en la realización de queries o DDLs. Entonces, y en este caso tenemos Cassandra o HBase. Para esta conferencia, les tengo un ejemplo de 3 bases de datos que son las más que he utilizado, ¿verdad? Que está Redis, Cassandra y Mongo. Si lo quieren ver simple, en el caso de Redis, lo que ven ustedes acá ya es casi que más del 50% de todas sus funcionalidades que tiene. En el caso de aquí, si queremos generar un almacenamiento de datos, utilizamos el set, en donde colocamos una llave, un valor y nada más. Queremos obtener la información de esa llave que almacenamos, solo le hacemos un get y automáticamente nos trae el valor. Si queremos hacer un almacenamiento de n valores, hacemos lo mismo, le hace mset, se coloca la llave, el valor y lo mismo se replica las veces que queramos. Y si queremos obtener n llaves, hacemos lo mismo, mget
llave, llave y llave, y obtendremos su valor de estas mismas. Una de las funcionalidades que tiene Redis es hacer el uso de contadores atómicos. El uso de contadores atómicos nos sirve más que todo, por ejemplo, si tuviéramos una página web y quisiéramos ver cuántas personas visitaron esta página, pues utilizamos uno de estos. Creamos esto y después solamente se incrementa. Y se le puede mandar a incrementar de 1 en 1, de 2 en 2, etcétera, etcétera. También podemos hacerle un incremento completo. Es decir, colocamos la llave y le decimos que a esa llave que ya tiene un valor n, le sumemos una cantidad x. Por ejemplo, tenemos aquí la letra A y queremos sumarle 100, colocamos 100. Entonces va a tener A más 100 y le devuelve la cantidad que tiene. Redis, aparte de ser una base de datos de clave valor, que en sí no es una base de datos tan simple porque sí es bastante compleja, ya que sus servidores se manejan literalmente en estructura de datos. Podemos manejar las listas. El manejo de listas tenemos para poderlas el rpush y el lpush. La diferencia entre esta rpush y lpush es de que la rpush hacemos el insert al principio y lpush hacemos el insert al final. De la misma manera que las anteriores, necesitamos una llave y un valor. Estas dos es para hacer un insert. Si queremos obtener la información, podemos hacer uso de lranch, en donde tenemos la llave y aquí colocamos la cantidad de valores que queremos obtener. Eso sí, si queremos obtener un valor, tiene que estar en el rango en donde se encuentra. Si tenemos 100 valores, podemos tener de 0 a 99. No podemos obtener absolutamente para de 0 a 100, porque esto nos causaría un error. También tiene las funcionalidades de las listas comunes que podemos hacer un pop, el rpop y el lpop, donde le seteamos una llave y eliminamos el valor o obtenemos el valor. Este de la misma manera. Este es para insertar al principio y este para insertar al final. Y si queremos eliminar una lista, hacemos uso del delete, en donde solo se coloca del y la llave, y automáticamente borramos la lista. Ahora bien, si quisiéramos usar una lista compleja, podemos hacer uso del HMset. Este HMset es el uso de tablas hash, en donde utilizamos un modelo o una llave, donde le definimos acá, que esta sería la llave, la key, y todo acá, los atributos que van a estar relacionados. Entonces puedo crear una llave, le seteo, por ejemplo, este tipo de JSON, digamos, donde está el nombre, José, cumpleaños, 1993, verificado, 1. Y si yo quiero obtener la información específicamente de 1 en 1, solo hago hash get, coloco la key y le digo qué campo es el que quiero. Y esto automáticamente me va a traer la información. Eso aplica también para cualquier otro campo. Solo le cambio por el atributo que quiero buscar y me lo devuelve. Ahora bien, si yo quisiera obtener toda esta información almacenada, pues hago un uso del hgetAll. Y solo se le coloca la key y obtendré la información de esta lista. Para que puedan ver ustedes el ejemplo en vivo, lo voy a montar ahorita en una base de datos. ¿Y dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? Acá. Por 8 sí se ve la virtual. ¿Sí, no? Sí se mira. Bueno, anda. Va. Primero que nada, si nosotros quisiéramos instalar Mongo, pues yo lo trabajé en Linux porque estoy acostumbrado a trabajarlo ahí, ¿verdad? Solo es de instalarlo normalmente, o sea, decirle apt-get y decirle que instale Redis Client y ya está instalado. Al tenerlo instalado, pues tenemos los comandos más comunes, que son estos, para reiniciar el servicio, detenerlo,
o iniciarlo, etcétera. Y de momento vamos a trabajar en el ejemplo que hice acá, que es algo sencillito. Haciendo el uso del get, primero me ingreso al cliente y almaceno la información. Aquí ya tengo el get de este campo, que se llama hola, y el valor es mundo. Y si yo quiero hacer un get de ese hola, me devuelve mundo. Y si yo quisiera buscar una variable que no existe, por ejemplo, hijo, pero no existe, pues devuelve un nulo. ¿Por qué? Porque no existe nada. También, si yo quisiera actualizar ese campo hola mundo, lo puedo cambiar. Y al hacerle un get otra vez, ya se cambió el valor. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo para trabajar este tipo de clave-valor. No hay complejidad ni de dificultad en el uso. El otro que les estaba explicando era el uso del mset. Tenemos mset. Vamos a colocarle acá var A, var B y var C. Ejecutamos y almacenamos la información. Ahora hacemos mget de var A, var B y me devuelve la información. Si quiero colocar el otro var C, también se puede. Ya me devuelve los tres valores. En Redis no hay necesidad de trabajar solamente cadenas como lo estoy trabajando aquí. Al contrario, también se puede trabajar números, enteros, booleanos, lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren trabajar aquí en Redis cadenas, lo aconsejable es colocarle las comillas estas que coloqué al principio, que están acá. Porque si no, les puede lanzar un error al tratar de reconocer el atributo. Pero la diferencia es los valores que quiero almacenar. Por ejemplo, aquí tengo una palabra compuesta, entonces mejor le coloqué cadenas y ya lo almaceno. El otro ejemplo que les estaba mostrando eran los contadores. Aquí tengo un set contador de 50. Y le podemos hacer un increase del contador. Automáticamente me devuelvan el 51, que es el 50 más 1. Ahora bien, quiero hacerle un aumento de una cantidad específica, también se puede. Coloco el increase by contador, le coloco la cantidad y le doy enter. Y automáticamente tengo, miren, la información completa. Lo otro es el manejo de las listas, que teníamos lpush y rpush. Para este caso, voy a usar el lpush y le nombré mi lista. Y se almacenó un valor. Quiero almacenar otro. Hacemos lo mismo. Y ahora almaceno el tercero. Pero este tercero lo voy a almacenar al principio. Si quiero obtener la información que es de 0 a 1, me devuelve la información. Que está mundo, hola, y el 100 que mandé a guardar al principio. El primer valor que almacené, el otro que se almacenó en la cola, y al principio de la cola se almacena el 100. ¿Ya? ¿Quiero eliminar algún campo? Pues solo le digo rpop. Y me dice que fue el elemento que se eliminó. Obtengo el atributo y ya solo me devuelve hola y mundo. Ahora con lpop me estaría eliminando
la palabra mundo. Vuelvo a buscar los valores y solo me devuelve hola. Y si quiero eliminar la lista completa, pues solo le coloco delete y se elimina. Ahora quiero obtener mi lista, no existe, ¿ya? Ahora cuando me refiero con una lista estructurada de clave valor, que sería el caso de este, que es para trabajar hash, la vamos a mandar user usuario. Lo almaceno. Ahora quiero obtener el dato de usuario. Que me traiga su nombre. Y me trae el nombre José. Quiero que me traiga el cumpleaños. Y me trae la fecha que almacené. Y si yo quiero que me traiga todo, me lo trae todo. Nombre, José, cumpleaños, 1993, verificado, 1. De esta manera es como se trabaja las estructuras de Redis, que son literalmente listas estructuradas. Ahora bien, les empiezo a explicar con Cassandra. En Cassandra, lo que les estaba comenzando, que es una base de datos basada en columnas, primero que nada, nosotros tenemos que crear nuestro espacio. Un espacio es un bloque en donde se va a estar así almacenando. Podríamos decirle en un equivalente en las bases de datos relacionales, un esquema. Entonces aquí creo mi espacio con este código. Hago uso de mi espacio y ya puedo crear mis tablas. Si se dan cuenta, es bastante parecido a lo de SQL. Create table, un ID, colocamos el atributo, si es entero, varchar, la única diferencia que aquí se utiliza text, o text int o boolean. Y también podemos definir su primary key. En este caso yo coloqué aquí que se puede usar primary key del query y el teléfono. También tenemos para crear una tabla que es de estudiante. En este caso solo coloqué que el texto query fuera una primary key, sin necesidad de colocar el teléfono o el query. O sea, solo coloqué que el query fuera la primera key. Solo échame un segundito, solo voy a contestar. No te escucho casi. No vale la pena. Ahora sí. En lo que viene José, no es necesario, estaba viendo el WhatsApp, no me había fijado, no es necesario tomar capturas. Yo les voy a pasar al final de la conferencia, les voy a pasar un link para que respondan a la encuesta y un link también para que se anoten, para que les valga sus puntos de la tarea. 5 creo que es. Sí, ya. Pero un colocho. Me estaban pegando en la llamada ahí del chat. No tengas pena. Entonces les estaba diciendo, tenemos aquí para crear tablas, podemos utilizar a nivel de, lo voy a copiar aquí, que lo veamos más ordenadito. ¿Dónde está Sublime?
Les estaba explicando, si se dan cuenta, este modelo o este script es muy parecido a la SQL, donde tenemos un atributo, el tipo de dato y manejamos su primary key. La única diferencia que aquí no estamos manejando relaciones, porque si manejamos relaciones, estaríamos manejando una SQL, y lo que se quiere es no manejar ese tipo de información. Entonces, lo único que nos sirve este primary key es para que a la hora que queramos hacer una búsqueda, se pueda buscar por el atributo este. Entonces, creamos una primary key, le decimos búsqueda por el query. Lo mismo acá, tenemos el query y tenemos el teléfono. Estos dos. Eso sí, si queremos realizar una búsqueda del tipo, por ejemplo, nombre, no podemos hacer la búsqueda porque no está indexado y porque tampoco es una llave primaria. Para este ejemplo, vamos a ver. ¿Dónde está? Acá. Acá. Tenemos el uso de insert, que es lo mismo. El insert hacia, colocamos el nombre de la tabla, definimos la columna, o sea, qué columnas son las que necesitamos, y el valor que le vamos a almacenar, que serían estos. Y si queremos hacer un select, pues solo hacemos select from y obtenemos al estudiante. Entonces, para este ejemplo, hacemos lo siguiente. Denme un chancecito, lo voy compartiendo. Ahí está. Para el caso de Cassandra, solo hacemos uso del comando cqlsh y automáticamente entramos a la consola del cliente para Cassandra. Del lado de Cassandra hay una que nos ayuda bastante. Si no conociéramos los comandos, pues solo colocamos help y automáticamente nos devolverá todos los atributos o los comandos que se puedan utilizar del lado de Cassandra. Para este caso, el ejemplo que hice fue uno sencillo. Primero que nada, lo que les comentaba. Creamos el espacio. En este caso les voy a poner mi ejemplo. Los espacios son utilizados también para hacer la replicación de datos. Es decir, podemos crear mi espacio y en mi espacio puedo almacenar cuántas veces quiero que se replique la información. Si quiero que se replique 3 veces, la puedo replicar 3 veces. Si quiero que se replique una vez, pues solo una vez. Y así sucesivamente. Entonces, vamos creando, está create space. Vamos al comando. En el caso de Mongo, sí o sí tenemos que hacer uso de los puntos y comas para poder finalizar una sentencia. Ya creamos el espacio, hacemos uso de use ejemplo y ya estamos en ejemplo. Ahora en ejemplo quiero crear una mi tabla que se llame estudiante. Vamos a crear la tabla estudiante y la vamos a pegar. Ya creamos la tabla estudiante. Y a la tabla estudiante quiero hacerle el insert que tengo acá, que son 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes. Y vamos a insertarlos. Ahora vamos a hacerle su select. Perdón, Colocho, estaba matando a mi conejo. No tengas pena. Hacíamos un select a estudiante.
Ahora le pegamos el select y la búsqueda nos devuelve cabal en forma de tabla. Lo que tiene Cassandra es de que al principio siempre va a colocar las que son primary keys. En este caso es Queen, y como secundaria llave primaria es teléfono. Y si quisiéramos hacer una búsqueda, podemos decirle búsqueda por el Queen, igual a este Queen. Pegamos y nos devuelve la búsqueda. Con lo que les estaba mencionando, que si la clave no está indexada, perdón, el atributo no está indexado, en este caso quiero buscar el nombre José. Nombre. Y lo busco. Aquí me lanza el error que la tabla no puede ser, el atributo no puede buscarse porque este no está indexado o no es una llave primaria. Entonces, para hacer una búsqueda con este, hay que mandarlo a indexar. ¿Qué vendría siendo este de acá? Y ahora hacemos la búsqueda y es un atributo indexado. ¿Vean? Si se dan cuenta, es bastante simple el manejo de Cassandra porque estamos acostumbrados al uso de SQL, entonces este es muy parecido. El otro que estaba acá, que sería este, para usar las llaves primarias, solamente sin paréntesis ni nada por el estilo, también no funciona. Y automáticamente ya tenemos esa tabla. Vamos a ver, select. A la tabla 2. Y nos devuelve la tabla. Y de lo que le estaba comenzando. Todos los que están al principio de las columnas son las llaves primarias. Y siempre Cassandra lo va a remarcar que esa es la llave primaria. Cuando es indexado, nunca lo marca. Solamente es indexado para búsqueda, no para hacer llave. ¿Ya? Y este es el ejemplo de Cassandra. Ahora bien, les voy a hacer un ejemplo sencillo también en el caso de Mongo. Mongo, ¿dónde está? Una ventana. Mongo, aquí está. Y aquí está Mongo. Algo que tiene Mongo y es bastante útil es el uso de JavaScript. O sea, en Mongo podemos nosotros literalmente escribir código que se puede utilizar en JavaScript. Lo maneja como un lenguaje estructurado, o sea, conforme se va ingresando, se va ejecutando. Aparte de eso, nosotros para crear una colección, en Mongo se le llama colecciones. Básicamente una colección es crear la agrupación o el documento en donde se van a estar guardando los archivos. Aparte de eso, hay que definirle el espacio, su tamaño, cuál va a ser la cantidad máxima, y si se va a replicar o no, etcétera, etcétera. O sea, en este caso solo queremos hacer algo sencillo. Primero que nada, que tenga una capacidad, conforme se va almacenando, vaya creciendo, y va a tener un máximo de tamaño de esto de bytes. Y va a tener una cantidad máxima de esto. Podemos hacer insert de uno en uno, insertar muchos, o solamente hacer un insert de la información que contengamos. En este caso, estoy usando el insert one, en donde voy a ingresar un JSON que tenga nombre, edad y ocupación. Y aquí está mi insert. Si yo quiero hacer búsquedas ahí, ¿verdad? Pues se puede hacer de la siguiente manera. Coloco la colección que estoy buscando, le coloco find, y aquí en este JSON que está acá, es de lo que voy a estar buscando. Es decir, si yo coloco nombre, igual, nombre y edad, me va a buscar todos aquellos que tengan estos atributos. Si yo quisiera que solamente me buscara por el nombre, quito edad y busco un JSON solamente con nombre. Para hacer un update, colocamos la colección y ejecutamos el update. Y le decimos,
todos aquellos que tenga de edad 28, le coloque ahora la edad de 30. Es muy parecido al uso de update de un SQL, solamente que aquí lo estamos haciendo en forma de JSON, nada más, es la única diferencia. Es más, Mongo tiene una funcionalidad de poder trabajar enlaces basados en llaves y hacer el uso de SQL, pero siento que en mi caso, la última vez que lo usé, sentí que es mucho más complejo hacer ese uso que venir y hacer este tipo de uso de comandos. Y para delete, solo colocamos la base de datos, la colección, y le decimos eliminar todos aquellos que tengan edad 28. Si quisiéramos eliminar solamente el primer campo que encuentre, pues se coloca eliminar de la colección tal, el atributo que haga la búsqueda, y aquí colocamos la cantidad de atributos que queremos que elimine. En este caso coloqué 1, entonces solo va a eliminar 1 literalmente. Y ahorita se les voy a ir mostrando. ¿Dónde está? Lo tengo acá y comparto el otro. Aquí está. Para el caso de Mongo, solo utilizamos el comando Mongo. O si quieren entrar como administrador con Mongo, pues solo Mongo. Y ya están dentro. Acá, el ejemplo que les estaba haciendo. Primero que nada, mostrarles la ejecución de JavaScript. Colocamos este de x igual a 200. Y almaceno el valor. Y ahora si yo le digo x dividido 5, me devuelve la respuesta. Quisiéramos algo más complejo que se pueda ejecutar en JavaScript, por ejemplo, esto. Lo pegamos y devuelve la respuesta. ¿Queremos obtener una fecha? Pues un new date, o convertirlo en fecha. Y ya tenemos una respuesta de tipo de formato y de fecha. ¿Queremos hacer el de impresión? Pues también se puede hacer lo mismo. Ya tenemos la respuesta de Hello Mongo TV. Ahora bien, para el caso de Mongo, primero que nada tenemos que crear la colección. Perdón, el espacio que diga. Copiamos nuestro espacio. En este caso le voy a poner mi espacio. Espacio 1. Ya cambiamos a mi espacio. Seguido, creamos la colección. En este caso se llama mi archivo. Pegamos y ya creamos la primera colección. Y en esta colección quiero insertar al estudiante llamado José. Lo insertamos y lo almacenamos. Esta respuesta que nos devuelve nos está diciendo en qué parte está almacenado, y este valor que tenemos aquí podríamos definirlo como que su llave o su posición en la hash que se está trabajando en la colección donde se está almacenando. Entonces, este es una key que si quisiéramos hacer la búsqueda de este mismo, por esta key que está acá, nos tiene que devolver la misma información que almacenamos acá. Ahora bien, si queremos hacer un select, vamos a buscarlo por José. Aquí está. Pegamos y nos devuelve lo mismo. Si se dan cuenta, miren, el ID, que es como que su llave,
nos devuelve su llave, la información que se almacenó, José, edad 28, ocupación de estudiante. No queremos que lo busque por edad, solamente por nombre. Hacemos lo mismo y nos devuelve esto. Ahora bien, si queremos crear otra nueva colección, y a este le vamos a llamar, vamos a ponerle Colocho aquí, Colocho, que es un estudiante y tiene edad de 28. Hacemos la búsqueda por José, no lo encuentra. Pero si hacemos la búsqueda por edad de 28, nos devuelve los dos estudiantes. Y volvemos a lo mismo. Estos valores que están acá son únicos, entonces siguen siendo sus propias llaves. Para hacer un update, le vamos a pedir que nos busque todos aquellos que tengan edad de 28 y se las cambie a 35. Hacemos la búsqueda de edad de 28 y nos devolvió el de Colocho. En este caso que tengo acá de búsqueda, de hacer un update, se ejecutó el primero que encontró. Aquí está, aquí miren, aquí mismo les dice, se modificó el primero que se encuentra. Queremos volver a ejecutarlo, volvemos otra vez. Y ahora no tenemos ninguno con edad de 28. Si queremos eliminar alguno, pues colocamos el R en, vamos a intentar uno nuevo. Estudiante. Almacenamos. Lo buscamos. Y está el estudiante. Y ahora quiero que me elimine todos aquellos que tengan edad de 28. Ya eliminamos la colección que aquí nos está diciendo. Ah, no lo eliminó. Vamos a eliminar aquí. Eso ahí. Mi archivo, remove, 2018. Vamos a buscar. Delete. Edad 28. Un poco mejor eliminarlo por nombre. Ahí fue la RAM. Bueno, no lo voy a poder eliminar porque le coloqué que fuera esto, miren. Ahí. Temporalmente dejémoslo ahí. Pero para poder eliminar era hacer uso de esto. Es el remove. Colocamos la llave con lo que queremos buscar y podemos eliminarlo. Mongo no está basado solamente a un JSON simple como el que tenemos acá, sino que también podemos tener un JSON y que dentro de este JSON existiese otro JSON. Ahí está. Podemos tener un JSON así como de esta manera y también nos es válido. Se puede ejecutar, se almacena y también podemos hacer la búsqueda por este mismo atributo. ¿Sí? Ahora bien, vámonos.
¿Dónde está? Aquí más. Acá. Va. Ahorita que ya más o menos tienen una idea de que es una base de datos no SQL y para qué más o menos funciona, en esta tablita que vemos acá tenemos la diferencia en donde se utilizan. Normalmente las no relacionales las utilizamos en aplicaciones de juego, redes sociales que por sí solo eso utilizan. Facebook es uno también que utilizan mucho Mongo. El Internet de las cosas. Hay aplicaciones web que se utilizan, dispositivos móviles y grandes empresas. Las no SQL pueden ser basadas en clave de valor, basados en documentos, basados en columnas, y una que fue la que no les hice ejemplo, porque ese sí, literalmente les soy honesto, nunca he usado una base de datos basada en grafos, pero sí he visto empresas donde la han utilizado. Entonces, y yo sí la veo bastante compleja. ¿Por qué? Porque se genera un grafo y este grafo le generan como que varios atributos, parecido como que un círculo y varios palitos saliéndole, que serían todos sus atributos. Y las búsquedas las hacen siempre por un atributo en específico. La diferencia con las relacionales es, solamente pueden ser basadas en tablas y utilizan relaciones para poder trabajar. Si se trabajan tablas huérfanas, no es aconsejable porque las búsquedas son muy lentas, a no ser que sean históricas. Pues ahí sí son válidas el uso de trabajar tablas huérfanas. Se utilizan en aplicaciones web, teléfonos móviles y empresa. Normalmente para datamart, es decir, negocios pequeños. Pero ya para grandes empresas es muy difícil poder manipular la gran cantidad de data. Entonces, por eso sale el conocimiento y el uso del término Big Data, por la gran información que se maneja. Una de las diferencias que les puedo dar así bastante claras es, primero que nada, el rendimiento entre la no SQL y las SQL. La NSQL es mejor. La fiabilidad, pues, la fiabilidad es mejor en una relacional. ¿Por qué? Porque se sabe que los datos no son repetidos, están basados en una SID, en la atomicidad, consistencia, ¿cuál es la otra? Fiabilidad, etcétera, etcétera. Ya. Otro término sería la disponibilidad. En disponibilidad es mejor la NoSQL. ¿Por qué? Porque podemos hacer un escalamiento bastante rápido. En cambio, en las SQL no es posible hacer ese tipo de cosas. La consistencia de los datos es mejor la SQL, por lo mismo que les estaba mencionando, de que no se repite la información. Y es muy difícil hacer eliminaciones de estos datos. En cambio, la no SQL tiende a ser borrados fácilmente. En el data storage o en el almacenamiento, en las no SQL soportan grandes cantidades de información, pero en las SQL no pueden soportar eso. Entonces se vuelve muy difícil de manipular. Y en este caso creo que nos sigue funcionando bastante bien la no SQL. Y la escalabilidad, pues por ser cosas en la nube, la no SQL es lo mejor. En cambio, para las relacionales es bastante lento, pero sí se puede hacer, pero es bastante lento. Y aparte de ser bastante lento, también es muy caro. O sea, es mucho más caro que trabajarlo con una no SQL. Bien, no sé si a este punto ustedes tendrían una duda que les pueda explicar o les pueda comentar. ¿Alguna duda, compañeros? Sin miedo, Sin miedo al éxito. sin miedo al éxito, joven. Te pregunta Virginia, acá no.
para consumir una base no SQL, ¿cómo se hace? ¿Es de la misma manera? Sí, se trabaja también, o sea, hay clientes, es decir, así, hay librerías de tipo cliente en donde ya se consumen, o sea, se hace la conexión hacia la base de datos, una IP, la colección o el espacio que se está utilizando, y ya se está consumiendo la información. Es exactamente de la misma manera que se trabaja en una relacional, que se tiene que hacer una conexión con una librería externa, digamos. ¿Otra duda? Yo sí te voy a hacer una pregunta que siempre me ha causado en el ámbito laboral esa duda. ¿Qué preferís usar? ¿Cómo se llama esta película? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el curso? Arqui 2. Sí, en Para la Redis. manipulación de los datos, Redis utilizamos. Exacto. No, mi pregunta es, ¿cuál recomendás usar ahora? O sea, aprender mucho en estos momentos, digamos, ¿qué es lo que más se usa en el ámbito laboral? Mira, en mi caso, yo estaría usando dos tipos. Las basadas en documentos y basadas en las de clave valor. Pero basadas en documentos son las mejores, ya que puedes manejar estructuras simples o estructuras complejas y solo utilizando una llave con la que necesites buscar. Nada más. En cambio, con las de tipo estructura, es como es clave valor, metes la clave y automáticamente te trae su valor. Entonces, siempre va a depender de lo que el negocio necesite o el negocio requiera. Ok, muchísimas gracias. ¿Y alguna otra duda, compañeros? Dicen, te preguntan, ¿cómo se podría saber a partir de dónde o de cuánta cantidad de información se debería utilizar una no relacional? Ufal, mira, este término está un poquito muy complejo por la responder bien. Primero que nada, si tu negocio te obliga a que no importa si existen relaciones o que haya redundancia de datos. Entonces, si no importa que haya redundancia de datos, pues podemos usar una no relacional. Pero si no queremos redundancia de datos, tenemos que sí o sí usar una relacional. Pero aquí viene otro punto. Si la cantidad de transacciones que ustedes trabajan son muy grandes, te voy a poner un ejemplo. Donde trabajo en términos de un mes, yo he visto que en las tablas se han llenado hasta 25 millones de atributos en un solo mes. Y si se dan cuenta, es una cantidad exagerada. Y estas, si no están indexadas y no se pueden hacer búsquedas directas, van a volver lentas las consultas. Entonces, en este punto es cuando ustedes se plantean, ¿conviene hacerlo relacional o no hacerlo relacional? Porque también aparte de eso, si ya están trabajando en un modelo relacional y quieren pasarse a un modelo no relacional, tienen que ver el costo que les va a implicar hacer eso. No es solo así, bueno, ya no quiero relacionar, me paso a esto. No, no es tan sencillo solamente hacerlo así. Sino que hay que hacer un análisis completo y de si vale la pena hacer el cambio. Porque las relacionales estamos haciendo búsquedas por llaves. En cambio, las no relacionales no hacemos búsquedas por llaves, sino que hacemos búsquedas por bloques completos. Y más que todo por la redundancia de los datos. Y eso es lo que lo hace más fácil más rápido de obtener la información. ¿Sí? Dice, Gracias. se puede utilizar combinadas, SQL y no SQL. Sí, sí se puede hacer eso. Un ejemplo que te puedo poner, lo aplicaron en el trabajo donde yo estoy. Tienen una parte para generar códigos. Esto lo hacen con una nube relacional y la base de datos donde se almacena la información es relacional. Pero eso sí, es tener una base de datos aparte para cada cosa. Tengo lo relacional de un lado y cuando ya no lo quiero acá, lo paso hacia el otro lado. O viceversa, si ya no lo quiero aquí en relacional, lo paso a la relacional.
¿ya? Pero que hagamos unión de ambas en el mismo ámbito, no se puede. Tienen que estar siempre como en ambientes separados. Sí, hay técnicas. Por 8, no me acuerdo el término. Es con BI, como en el seminario 2, ¿cómo se llama esa cosa? Power BI. ETL. Con ETL, así sí. Con ETL se puede hacer con este tipo de técnicas, se puede hacer la transformación de un dato a otro. Y siempre hay por ejemplo, ETL puede manejar unas librerías del lado de Windows siempre, Windows ETL, que podemos transformar información de un ejemplo, una base de datos común, la de MySQL, y poderla convertir a Mongo. Sí se puede, es posible hacer eso. Y siempre se utiliza el intermedio, que hay alguien que transforme de un dato a otro. En este caso utilizan el ETL. ¿Otra duda? ¿Ya no hay más dudas, compañeros? Sin miedo al éxito, joven, sin miedo al éxito. Creo que no, ya no hay más dudas. Ok. Claro, muchas gracias. Ok, entonces creo que ahí terminarías tu presentación, ¿verdad? Hicimos cabalito, una horita. Muchísimas gracias, Cano, por esta conferencia. La verdad estaba muy entretenida y la verdad sí nos ayuda bastante para aprender lo que es bases de datos no relacionales, que nos va a servir mucho en cursos posteriores a este curso, ¿verdad? En este momento, entonces, les estaré mandando el link para que me contesten la encuesta de la conferencia. Buscarlo, aquí está. Ahí la mandé al link. Si quieres, si gustas, puedes quedar, Cano, no hay problema. Entonces, yo solo tengo que terminar de darles unos pequeños avisos a los compañeros y creo que terminaríamos por hoy. Okay. Muchísimas gracias, Cano. Yo creo que te voy en los próximos días voy a mandar un correo porque te voy a pedir para que te den tu diploma por la excelente conferencia que diste. Los permisos es porque tienen que usarlo con la facultad de ingeniería, pero espérenme, ahí te les voy a cambiar eso. Aquí está. Prueben ahorita, compañeros. Me indican si pueden entrar. Ya, ok. Ok. Asimismo, quisiera que para la asistencia me pusieran en el chat. Yo voy a poner un apartado. Voy a poner a partir de en este momento voy a poner la forma de cómo quiero que pongan la asistencia y no vayan a poner otro mensaje más porque aquí yo necesito para llevar el control de los que estuvieron en la conferencia. La forma es la que acaba de mandar ahorita. A partir de esas líneas pueden mandarme su
la manera de cómo quiero la asistencia, por favor. Lo tienen que mandar aquí en el chat, Ricardo. Roche, ¿ahora cuántos son semestres son? ¿Son 2 o 1 para dar auxiliatura? Dos semestres. El nombre de conferencia es Introducción a bases de datos no relacionales. Fíjate que estaba viendo que alguien de IPC1 tenía 2 auxiliaturas pensando que